Bien. ¿Qué tal? Primero, que quiero agradecerte por estar acá en el espacio. Eh, Te comento un poquito la estructura de nuestra conversación. Primero te voy a preguntar un Ajá. poco de tu carrera, los cursos que has llevado en la carrera, cómo es el vivir de esta carrera acá en el Perú, y de ahí me gustaría escuchar un poco de tu historia vocacional. Cuéntanos. Bueno, el primero le presento a los chicos. Vale. Él es Jonathan Castro. Él es periodista político. Y bueno, háblanos un poco cómo es el tema del periodismo, qué cursos llevas ahí, dónde estudiaste. Cuéntanos un poco, Ya, Jonathan. mira, o sea, yo estudié en la Universidad Católica, terminé la carrera en el 2008, ya un montón de años. Este, Básicamente, digamos, lo que uno picotea en la universidad, por lo menos en la forma en la cual yo estudié, es un poco bastante de cultura general, de historia, sociología, literatura, ¿no? De un montón de cosas de ciencias políticas, de cosas que te sirven de bagaje para poder saber un poquito de todo y poder tener al menos algunas pistas para poder atar conceptos, digamos que para que cuando te encuentres en situaciones en las cuales tú tengas que relacionar algunas ideas, te acuerdes más o menos de algunas cosas, ¿no? Esa es una parte. Otra parte de las cosas que se llevan son, digamos, técnicas narrativas, ¿no? Que ya sea cómo escribir una buena crónica, cómo hacer un buen relato, cómo hacer storytelling, cómo contar una historia, no de forma escrita, sino en formato audiovisual, cómo hacerlo este, de forma, digamos, solamente de audio, digamos, en los tiempos en los cuales yo estudiaba, este, claro, la noción que era de enseñarte cómo hacer radio, ¿no? Pero ahora, digamos, ya digamos, la formación está bastante más actualizada y, claro, te enseñan otros formatos de sonido, con podcasts, digamos, con herramientas de experimentación este, narrativa, ¿no? Esa es otra parte, ¿no? Y otra parte de la formación tiene que ver con eh, producción de la información. O sea, ¿qué necesitas tú para poder producir información que sea útil, que sea contrastada, que tenga, digamos, suficientes fuentes para que la gente pueda entender un tema y para que la información que tú le transmitas, la noticia que tú le transmitas, sea verosímil, ¿no? O digamos, sea lo más exacta, lo más parecido a la realidad que sea posible, ¿no? Digamos, es imposible transmitir los hechos tal cual sucedieron porque uno no está en cada segundo en el sitio donde están pasando las cosas, ¿no? Entonces uno tiene que valerse de testimonios, de cámaras que han estado que están ubicadas en una zona en la cual que te pueda valer de soporte audiovisual, ¿no? Uno se vale de diferentes herramientas para poder eh, contrastar la información y poder, digamos, tener la base, que es lo que después uno va a contarle a la gente el núcleo de la formación en prensa, ¿no? O sea, Ya cada uno... Ajá, o sea, lo dime. entiendo, Jonah, como que también la columna vertebral tiene que ser este tema de la verdad, ¿no? O sea, el cómo te acercas desde teniendo una estructura para acercarte a ese núcleo de la verdad. Lo puedo entender de esa Sí, manera. o sea, claro, partimos de la idea de que es imposible que nadie pueda contar la verdad tal cual, ¿no? Porque digamos, el que es testigo, digamos, ha visto las cosas desde un lado, por ejemplo, desde un choque, ¿no? Lo ha visto desde un lado, mientras que el conductor lo ha visto desde otro lado, ¿no? Desde otro ángulo. Entonces, los testimonios son diferentes. Uno tiene que ahí eh, tratar de cruzar la mayor cantidad de testimonios o de fuentes indirectas o de cámaras o de
digamos, por ejemplo, parte policial, cosas de ese tipo, para poder aproximarse lo más que se pueda a esa verdad, ¿no? Una vez que uno tiene una noción clara de cómo, de qué es lo que ha sucedido, ya entra en la etapa de cómo lo cuento, ¿no? Esto lo cuento de una forma en la cual sea completamente objetiva, dura, sucinta, ¿no? Esto lo cuento de una forma que sea más amigable, que sea, digamos, no sé, pues ahora hay información que se produce para TikTok, ¿no? Lo cuento así, o digamos, o lo que yo lo quiero, todo lo que yo he hecho es solamente para hacer un buen titular, ¿no? Y algo, digamos, un texto muy sucinto, ¿no? Entonces, todo eso ya depende del lenguaje que cada uno maneje, del medio para el que uno trabaje, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué considerarías que sería el perfil de alguien que está estudiando periodismo? ¿Qué consideras cuál sería el perfil adecuado para una persona que llegue a estudiar periodismo? Mira, una persona que estudia periodismo bueno, es bien diverso, ¿no? Porque hay muchas variantes, ¿no? Ahora, ¿no? Eh, pero básicamente alguien que se va a dedicar al periodismo tiene que ser una persona muy curiosa, que le encante estar, digamos, todo el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, tratando de averiguar cosas, tratando de averiguar qué pasó en un sitio, qué pasó en otro sitio, cómo se hizo una reunión. Por ejemplo, yo cubro temas políticos, ¿no? Y para mí la campaña electoral, mientras que todo el mundo sufre, por lo que viene, ¿no? Yo de cierta forma la disfruto, porque para mí es ir y seguir a los candidatos, digamos, ir a ver con quién se reunió, saber, digamos, qué está planeando, saber con quién va a implementar, por ejemplo, las medidas de seguridad, las medidas de educación, ¿no? Todo eso, digamos, a mí me interesa bastante, ¿no? Entonces, claro, yo siempre quiero estar detrás para saber qué cosa es lo que van a presentar. A veces hay temas de fondo, pero también es divertido, porque también uno se entera ahí de muchos chismes, es la verdad, ¿no? Chisme del candidato, de con quién se reunió, de por qué se peleó, ¿no? O sea, y esa parte, claro, digamos, no es el objetivo final del periodismo, pero sí hace que uno, digamos, en la vida real, ¿no? Se entretenga, se distraiga, ¿no? O sea, aligera un poco esas tensiones de solamente ver los temas de fondo, ¿no? Y esto es bien Sí, interesante. pero sí, Disculpa que te corte porque me gustaría quedarme con varias frases que mencionas, pero así como pregunta al público, ya habiendo pasado tantas fechas juntos con los chicos, y quisiera leerlos en el chat. ¿Qué perfil dentro de los que vemos dentro del taller entre buceador, conquistador, creador y tejedor, te encuentras la persona que lo mueve la verdad, el saber y la curiosidad? Ahí, mientras que seguimos conversando con Jonah, quiero ver a ver sus comentarios para que me pongan muy orgulloso ustedes. A ver, pero sí, sí, sigamos, Jonah. Entonces, pero creo que en el oficio hay bastante de, digamos, persistencia y creatividad. Porque, claro, digamos, si es que tú trabajas en un programa que sale los domingos y el lunes sucedió algo importante, tú dices, oye, ¿cómo hago yo para presentarle al público eh, una cosa de la que ya todo el mundo ha estado hablando, pero que tenga una forma diferente, que tenga información diferente, información fresca, para que el público no se aburra, no diga, oye, ya lo vi, ya, ¿no? O sea, ya, sácame esto, ¿no? Este, esa cosa también es bien interesante y hay que estar todo el tiempo. Por eso, digamos, el periodista es una persona que tiene que estar con la maquinita prendida todo el tiempo pensando en, digamos, qué ángulos diferentes hay, cómo abordar, a qué otra persona puedes entrevistar para que te dé más información sobre algo que estás, sobre un tema que estás tratando.
Jonathan, ¿estás ahí? Creo que te congeló un poco el internet. Jonathan, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, 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 yo te Ah, ya. escucho. Perfecto. Sí. Entonces, ahora me gustaría que nos comentes un poco cómo fue esta ruta de tomar la decisión de estudiar periodismo, qué pasó, qué hitos crees que hay importantes en esta decisión y sobre todo al nicho que llegaste, ¿no? De que es periodista, periodista político. Cuéntanos cómo ha sido tu ruta desde el momento que decidiste ser periodista. Mira, yo cuando entré a la universidad, digamos, yo lo que tenía claro era que a mí me gustaba mucho leer y escribir. Me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho escribir cuentitos, escribir guiones, así, cosas así, muy amateur, pues, digamos, cuando tenía 15, 16 años, me gustaba bastante eso, ¿no? Pero no tenía muy claro de en qué carrera yo podía encontrar una, digamos, podía soltar, podía eh, ejercer esto que me gustaba tanto, que era leer y escribir, ¿no? Y me metí en periodismo, la verdad, porque pensé que ahí yo podía vincular cosas de sociología y de política y de arte y de literatura. Yo decía, mira, por último puedo ser un periodista cultural, ¿no? Que escriba sobre obras, sobre, en fin, ¿no? Eh, pero, digamos, cuando yo entré a la universidad, se producen la lectura del informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que en la Universidad Católica, digamos, era algo bastante importante y marcó un espíritu en una época, no tanto por el hecho del tono de la interpretación de de los hechos que tenga la Comisión de la Verdad, sino porque me abrió los ojos a un país y a una época que para mí, digamos, era vaga, digamos, no tenía muchas referencias, ¿no? Eh, y claro, y a la hora que tú te pones a rebuscar y a ver lo que ha pasado, lo que pasó en el país durante los 80s, los 90s, te das cuenta que pasaron una serie de cosas que uno cuando es, digamos, que yo lo había visto, digamos, como que sabía qué cosa era un apagón y sabía qué cosa era un coche bomba, pero no pensaba que esto era una dimensión nacional, algo tan importante, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que sí, de lo que me interesaba era contar historias sobre lo que había pasado en el Perú, lo que después yo tendría que enterarme que se llama escribir sobre la no ficción, ¿no? Así como existe la ficción, que es, digamos, las historias que uno crea, existe la no ficción, que es todo aquello que está escrito inspirado en la realidad, ¿no? Eh, y ahí es que me meto de lleno ya a interesarme en temas políticos, en temas sociales, ¿no? Eh, y claro, y desde que egresé siempre he hecho periodismo político, ¿no? En diferentes medios. O sea, y el periodismo político es una cosa que te lleva a situaciones así recontra random, como verlo a Alan García con Chespirito en Palacio de Gobierno, ¿ya? Hasta llevarte a ver, seguirlo a Pedro Castillo, como lo he seguido hace 2 semanas, en la ruta que hizo por el norte del país y hasta la frontera, ¿no? Entonces, digamos, es una cosa que de un lado te permite conocer de forma directa las cosas que están pasando, ¿no? Y de otro lado, te lleva a conocer el país de una forma en la cual normalmente una persona no tendría cómo conocerla, ¿no? Yo he estado, si bien me gusta viajar, ¿no? He estado en todos los departamentos del país por temas de laborales, ¿no? Porque hubo, no sé, pues, desde que cuando era chiquillo, desde cuando empecé, ¿no? Y cubría, porque hubo un huaico en la, digamos, en la sierra, tenía que ir al huaico y tenía que irme, digamos, no sé, pues, a Huánuco, por decirte, o tenía que irme, este, a ver, a veces alguna vez he ido a ver el partido de Perú-Chile
que se hizo en la frontera en Arica, si no me equivoco. Entonces tenía que irme a Tacna, de Tacna cruzar la frontera y ir a Chile, ¿no? O tenía que ir a ver un derrame petrolero en Loreto digamos, y me he metido, digamos, en una avioneta pagada por periodistas de La Guardian, en la cual permitieron que nos colemos nosotros e llegar a salir de ahí en Pequepeque a 3 horas, digamos, río adentro de una cocha, y de ahí caminar 5 horas hasta llegar al sitio del derrame, ¿no? Registrarlo, ver todo eso, ver digamos, cómo está afectando la zona, y ese era el camino de vuelta, ¿no? Me ha llevado a ver los conflictos mineros que han habido, ¿no? Y en general, digamos, lo que me parece a mí recontra interesante del periodismo es que te pone en situaciones reales de cosas pasan, que le pasa a la gente más allá de la esfera en la cual normalmente uno se mueve, ¿no? Hermoso, hermoso. Claro, este, te pone en situaciones que va más allá de la espera. Me encanta esta frase. Y con esto, también me gustaría abrir un espacio para las preguntas de los chicos. Y bueno, y Alejandro empezó con una bomba, ¿no? Porque la primera pregunta que lanza es, ¿cuál es tu opinión sobre la situación actual política, no? No sé. O sea, estamos en crisis, ¿no? Eh, eh, ahí, ahí creo que eso es un buen espacio para hablar de otra cosa, ¿no? Quizás nosotros estamos acostumbrados a los periodistas, a los que más ven y los más conocidos, que son obviamente los que aparecen en tele o los que tienen más repercusión en redes, opinan mucho sobre muchas cosas y hablan sobre qué opinan de Pedro Castillo, qué opinan de Keiko y qué opinan de, en fin, todo el mundo. Pero en realidad a nosotros, que somos los que escarbamos, los que hablamos con la fuente, los que hablamos con los políticos directamente, con los asistentes de los políticos, digamos, con todos ellos, no nos conviene dar nuestra opinión públicamente. Porque digamos, realmente, si yo doy mi opinión y digo que Keiko me parece esto, que Castillo me parece lo otro, lo único que hago yo es cerrarme las puertas para que la gente que trabaja con ellos no me quiera dar información, ¿no? Y a mí lo que me importa, más allá de la opinión, o sea, el valor agregado que yo le doy a la sociedad es poder, digamos, no llevarme bien, pero hablar con todos ellos, tener acceso a ellos, que no me pongan una barrera de entrada, sino yo lo que quiero es, digamos, ya, conversemos y dentro de la conversación podemos discutir, podemos preguntar, puede ser un poco más incómodo, un poco más amable, dependiendo del trato que yo tenga con cada uno de ellos, ¿no? Eh, pero lo que quiero es que me abran la puerta, ¿no? Eh, si yo me pongo a opinar libremente, ya no me van a abrir la puerta. Le pasa, digamos, los periodistas que opinan mucho terminan teniendo información muy a los que les caen bien, hablamos. Eso no, digamos, no es lo ideal cuando uno hace el tipo de periodismo que hago yo, ¿no? Pero Me obviamente que todo el parece mundo está preocupado por la situación política, ¿no? y me parece muy interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque si una persona está dedicada, como tú dices, y hoy día me has hecho entender, a traer información que se acerca a una verdad, buscando todos los puntos de vista que se entrecrucen, es una posición que es totalmente entendible, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, a pesar de que ahorita que me lo mencionas, me suena lo más lógico del mundo, no lo tenía como que muy presente y me parece este, muy interesante verlo como esta función de tratar de acercar la mayor cantidad de información a la población, ¿no? O sea, que tiene que ver desde los distintos puntos de vista, ¿no? Este, Jonah, yo te quiero agradecer el hecho de podernos acercar un poco de tu profesión y un poco
del valor que le brindas a la sociedad acá, acá con estos chicos que están iniciando este camino. Desde acá te mando un fuerte abrazo y simplemente a los chicos les pido de que puedan escribirle algo a Yona en agradecimiento a la manera muy gentil que ha tenido para poder acercarnos a esta información sobre su función como periodista político. Desde ya, Jonathan, te agradezco y bueno, los leemos. Y mientras tanto, Sale. acá, Pero acá hay una... hay bastante hay bastante de Ajá. adrenalina en este oficio, ¿eh? Hay bastante, o sea, digamos, Sí, si justo, alguno se justo acá animara, me pregunta, pues, ¿cómo lidias con el estrés? O sea, ¿te tomas vacaciones? O sea, imagínate, imagina un tiempo como lo que estamos pasando ahorita, te dicen, bueno, estás de vacaciones, ¿podrías tomarte vacaciones? ¿Cómo es eso? no, olvídate, no. O sea, no. O sea, las vacaciones en época electoral es como, no paras. O sea, digamos, desde que inició la pandemia yo no he parado. Porque te aleja. Y en esta época todo sucede muy rápido, digamos, todas las cosas cambian muy rápido. No ustedes vieron que el candidato que está puntero en las encuestas, antes de la primera vuelta, digamos, casi no aparecía en las encuestas, ¿no? Entonces, eh, sí, hay bastante de, digamos, no es fácil lidiar con eso, pero claro, llega un punto en el que te acostumbras, ¿no? Sí, uno siempre quiere tener vacaciones y desconectarse completamente, pero en época electoral es lo último que se puede hacer, ¿no? Si alguno de ustedes tiene la suerte de chambear en esto, algo que es fascinante son los correteos. O sea, es cuando, digamos, ahora lo último que me pasó, ¿no? Digamos, Pedro Castillo está adelante con la camioneta, no nos quiere decir que se va a reunir con Hernando de Soto, entonces su camioneta parte y pica a 150 kilómetros por hora y tú estás en el carro de atrás y tienes que, ¿cómo se llama? Estar siguiéndolo y siguiéndolo y preguntándole a fuentes que son policías, oye, ¿qué sabes? ¿Por dónde va a ir? ¿Cuál es la ruta que ha tomado? ¿No? O estar preguntándole a tus otros colegas, oye, pásame, compárteme ¿cómo se llama? Tu ubicación por WhatsApp, porque nosotros nos quedamos, ¿no? Entonces, hay una parte sí, que en este oficio hay de bastante competencia, pero otra parte que también es de una profunda solidaridad entre periodistas. Si uno no aprende a convivir con los otros periodistas, por más que sean su competencia, uno la pasa mal en el oficio. Ser un paria no ayuda mucho. Sí, y hay Perfecto. que ser bastante stalker, sí, bastante stalker. Hay gente a la que le sacas un montón de información solamente viendo sus perfiles en las redes sociales. Esa parte también tiene su lado entretenido. Perfecto, Jonathan. Una vez más te agradezco por pertenecer a este espacio. Un fuerte abrazo y hasta una siguiente oportunidad. Cuídate mucho. Vale, gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, gracias, Jonathan, lo máximo. Gracias.